Un CEO negro entró en un banco vestido de manera casual. Minutos después, fue esposado, abofeteado y humillado. Luego, hizo una llamada que cambió todo. Gregory Lancaster ajustó su reloj de pulsera y miró la hora mientras salía de su Cadillac. Escalade negro estacionado en la acera frente al Riverway National Bank en el centro de Cincinnati, Ohio. El sol de la tarde reflejaba en las puertas de cristal mientras se acercaba, con las manos en los bolsillos de su sudadera azul marino. No llevaba traje hoy ni pantalones elegantes, solo una sudadera sencilla, jeans y un par de zapatillas bastante usadas. Si no supieras quién era, no pensarías dos veces en él. Ese era el objetivo. Gregory había construido su empresa desde 1900. Lancaster and Shaw Holdings, una firma de inversión multimillonaria. Trabajaba con bancos de todo el país. Algunos, como el Riverway National, gestionaban las cuentas de su empresa. Cuentas que veían más dinero fluir en un mes de lo que algunos negocios hacían en un año. Gregory prefería creer que sus socios financieros trataban a sus clientes con dignidad, sin importar quiénes fueran, pero esa creencia se había visto sacudida últimamente. En los últimos meses, habían llegado a sus oídos susurros de discriminación. Quejas de clientes, historias de personas recibiendo un trato diferente según cómo se veían o cómo se vestían. Gregory quería verlo por sí mismo. Ya había enviado a ejecutivos antes, pero hoy quería conocer la verdad cruda y sin filtros. Así que aquí estaba. No como Gregory Lancaster, el CEO, sino como un cliente común. En el momento en que entró, un golpe de aire acondicionado frío le dio en la piel. El banco tenía esa esterilidad corporativa. Suelos pulidos, sillas rígidas, conversaciones apagadas. Gregory escaneó la sala. Algunos clientes esperaban en la fila. Una cajera en el mostrador sonrió calurosamente a un hombre mayor blanco que hacía un depósito. Otra cajera, una mujer de cabello castaño rojizo y lacio, miró a Gregory mientras él se acercaba. Su sonrisa se desvaneció. Lo notó de inmediato. Un fugaz destello de algo en sus ojos. Sospecha. Incertidumbre. Como si intentara entender por qué estaba allí. Se acercó. «Buenas tardes», dijo, manteniendo su tono calmado. La cajera, Melissa Carter según su placa de nombre, le dio una sonrisa apretada. «¿En qué puedo ayudarte?» Gregory sacó su estado de cuenta bancario, doblado cuidadosamente en su bolsillo. «Noté una tarifa de servicio no autorizada en mi cuenta de negocios. Me gustaría aclararlo». Ella tomó el papel y lo escaneó. Sus cejas se levantaron ligeramente, pero la tensión en sus hombros no disminuyó. «¿A qué cuenta corresponde esto?» Gregory le dio los detalles. Melissa tecleó en su computadora, con los labios presionados en una línea delgada. Pasaron unos segundos. Sus dedos hicieron una pausa en el teclado. «Esta es una cuenta de negocios», dijo. «Sí», Gregory asintió. «Lancaster and Shaw Holdings». Su expresión no cambió, pero su postura sí. La mirada en sus ojos se endureció, duda mezclada con algo más. «¿Tienes alguna prueba de que estás autorizado en esta cuenta?» Gregory inclinó ligeramente la cabeza. «Mi nombre está en el estado de cuenta. Ahí está el número de cuenta». Melissa no se movió. «Necesito ver una tarjeta de negocios o identificación oficial que te vincule con la cuenta». Gregory exhaló lentamente. «No se lo pediste al último cliente», señaló. El rostro de Melissa se tensó. «Eso es política. Estándar para cuentas de negocios, señor». ¿Lo era? Sabía que no lo era. Aún así, sacó su tarjeta de identificación de su bolsillo y la puso sobre el mostrador. «Aquí tienes». Melissa apenas la miró antes de golpear la mesa con las uñas. «Voy a necesitar que llame a mi gerente». No explicó por qué. No hacía falta. Gregory la observó mientras caminaba rápidamente hacia una oficina en la parte de atrás. A través de la puerta de vidrio, vio cómo se inclinaba para hablar en 1900 susurros con un hombre de mediana edad vestido con un traje gris rígido. La mirada del hombre se desvió hacia Gregory a través del cristal, con los labios presionados en una línea delgada. Gregory había estado en suficientes salas de juntas, suficientes negociaciones, para saber cuándo la gente comenzaba a hacer suposiciones sobre él. Una sensación incómoda se instaló en su pecho, pero no iba a ir a ningún lado. Gregory se recostó contra el mostrador.
sus dedos descansando suavemente sobre la superficie pulida. Mantuvo su expresión neutral, pero por dentro, una lenta irritación empezaba a crecer. Había visto esto pasar a otros. Había escuchado historias, leído informes, pero vivirlo en carne propia era algo completamente diferente. Al otro lado de la sala, el gerente, Richard Holloway, había salido de su oficina. Unos 50 y tantos años, con el cabello algo ralo, el tipo de hombre que se movía con una autoridad tranquila. Su mirada aterrizó en Gregory, y ahí estaba, ese momento de evaluación. La forma en que algunas personas te miran y deciden, sin saber nada de ti, quién eres. Gregory sostuvo su mirada, firme en su lugar. Señor, entiendo que hay un problema con mi cuenta, dijo Richard, forzando una sonrisa rígida. Gregory mantuvo su tono sereno. Así es. Hay una tarifa de servicio no autorizada en mi cuenta de negocios. Le pedí a la cajera que la retirara. Richard miró el estado de cuenta que seguía sobre el mostrador. Luego volvió a mirar a Gregory. ¿Puedo saber cuál es su conexión con esta cuenta? Una pequeña risa sin humor casi escapó de los labios de Gregory. Aquí vamos, dijo con calma. Soy el dueño de la empresa, afirmó sencillamente. Las cejas de Richard se levantaron, un poco, solo por un segundo. Entiendo. ¿Y tiene alguna documentación que lo verifique? Gregory señaló su identificación, que seguía ahí. Todo está ahí. La cuenta está a nombre de Lancaster and Shaw Holdings. Mi nombre es Gregory. Lancaster. Richard tomó la identificación y la observó como si pudiera ser falsa. Luego miró el estado de cuenta otra vez, como si esperara encontrar algún error, algo que no cuadrara. Finalmente, dejó ambos documentos sobre el mostrador y entrelazó las manos. Esta es una cuenta de negocios de alto valor, dijo, eligiendo sus palabras con cuidado. Tenemos que ser muy cautelosos con las medidas de seguridad. Gregory lo miró fijamente. ¿Medidas de seguridad? Richard asintió lentamente, de manera deliberada. Tenemos que asegurarnos de que todo esté en orden. No podemos simplemente aceptar la palabra de alguien. Gregory exhaló por la nariz. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Tenía millones en ese banco. Había construido empresas, firmado contratos con instituciones mucho más grandes que esta sucursal entera. Y sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. En ese momento, solo era un hombre negro con una sudadera cuestionando una tarifa, y eso aparentemente era suficiente para convertirlo en un problema. Mantuvo su voz tranquila. Déjame aclarar esto. Me estás diciendo que, a pesar de que mi nombre está en la cuenta, a pesar de que mis ojos coinciden, a pesar de que puedo responder cualquier pregunta de seguridad que me hagas, ¿todavía no crees que debería tener acceso a mi propio dinero? Melissa, que seguía detrás del mostrador, se movió incómoda. Richard no se inmutó. Lo que estoy diciendo es que necesitamos verificar todo correctamente antes de hacer cualquier cambio. Gregory asintió lentamente. Está bien, entonces, hagámoslo. Llama al número asociado con la cuenta. Verás que mi asistente verificará todo. Richard dudó, porque eso sería demasiado fácil. Gregory lo vio escrito en su rostro. El hombre no estaba buscando verificación. Estaba buscando una forma de negarle el acceso. ¿Sabes qué? Dijo Gregory, moviendo la cabeza. Me gustaría hablar con el director regional. Sé de hecho que esta no es la política de su banco. Y yo, Richard levantó una mano. Señor, necesito que baje la voz. Gregory parpadeó. ¿Perdón? Está causando una molestia. Ahí estaba, el momento que había estado esperando, pero que a la vez temía. Había visto a otros hombres, otras mujeres en su misma posición, enfrentarse al mismo juego. Empújalos un poco, ignora su paciencia, y en el segundo en que suben, el tono de voz, aunque sea un poco, ya es un problema. Se obligó a respirar, manteniendo las manos relajadas a los costados. Mi voz es normal, igual que la tuya, dijo en voz baja. Ahora, si quieres verificar la cuenta, hagámoslo. De lo contrario, contactaré a mi equipo legal. Eso debería haber terminado todo, pero Richard ya había tomado una decisión. Sus ojos se deslizaron hacia un lado. Gregory siguió su mirada hacia el guardia de seguridad que estaba cerca de la puerta. Un hombre grande de unos 40 años, con el cuerpo de un exjugador de fútbol americano. Gregory apenas lo había notado antes,
Pero ahora el tipo lo observaba de cerca. Richard volvió a mirar a Gregory. Voy a tener que pedirte que te vayas. Una sensación de hundimiento lento se instaló en el estómago de Gregory. ¿Por qué? Richard exhaló con fuerza, sacudiendo la cabeza como si estuviera tratando con alguien irrazonable. Estás haciendo sentir incómodos a los empleados. Si no te vas voluntariamente, tendré que llamar a seguridad. Gregory sintió que su mandíbula se tensaba. Melissa ahora evitaba el contacto visual. La otra cajera lo observaba desde el rincón de su ojo. Los clientes comenzaban a darse cuenta. Él había venido solo para hacer una simple consulta, y ahora lo trataban como una amenaza, pero no iba a irse simplemente. Gregory permaneció exactamente donde estaba, sus manos descansando, aún sobre el mostrador. No estaba levantando la voz, no estaba armando un escándalo, pero de alguna manera, él era el problema. Richard suspiró, frotándose las sienes como si hubiera perdido la paciencia. Señor, no le voy a pedir de nuevo, necesita irse. Gregory le sostuvo la mirada. Estás negando el servicio porque pregunté por una tarifa no autorizada. Te estoy negando el servicio porque estás siendo disruptivo, respondió Richard. Ahora, puedes irte por tu cuenta, o puedo hacer que te escolten fuera. Gregory dejó escapar una respiración lenta. Había visto esto antes, solo que nunca desde este lado del mostrador. En el momento en que saliera, ellos contarían su versión. El cliente agresivo causó una escena. El personal temió por su seguridad. Si se iba, perdía. Así que no se movió. Puedes llamar a quien necesites, dijo Gregory con la voz firme. Pero no me voy hasta que resuelvan mi cuenta. Los ojos de Richard volvieron a ir hacia el guardia de seguridad. Una señal silenciosa. El guardia. Un hombre corpulento con la cabeza rapada y una placa que decía L. Pearson. Se acercó lentamente hacia ellos, sus pasos deliberados. Señor, dijo Pearson, con una voz profunda y firme. Vamos a tener que escoltarlo afuera. Gregory se giró hacia él, manteniendo la postura relajada. ¿Con qué fundamento? Estás haciendo sentir incómodos a los empleados. Esa palabra de nuevo, incómodos. No amenazados, no en peligro, solo incómodos. El guardia dio otro paso. Vamos. Gregory no se movió. Estoy preguntando por mi propio dinero. Eso no es un crimen. La expresión del guardia no cambió. No lo pediré de nuevo. Gregory sintió un calor familiar subir por su pecho. La frustración de saber que lo estaban tratando de manera diferente, sabiendo que, no importa lo calmado que se mantuviera, ya lo estaban etiquetando como un problema. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Pearson extendió la mano y le agarró el brazo. El momento fue tan rápido, tan innecesario, que por un segundo, Gregory simplemente se quedó allí, atónito. No estaba resistiéndose, no estaba gritando. Pero ahora, una mano estaba sobre él, empujándolo hacia la salida. Su pulso retumbaba en sus oídos. Sáquese la mano de encima. Pearson no lo soltó. Dije que vayamos. Dije quita la mano de encima. Gregory repitió, esta vez con la voz más baja. Algunas personas voltearon la cabeza. Alguien cerca del área de espera sacó su teléfono. Pero luego sucedió. Melissa soltó un suspiro. Alguien exclamó un agudo, Dios mío. Gregory apenas lo vio venir. Una bofetada, no de Pearson, sino de Richard. No fue lo suficientemente fuerte como para derribarlo, pero sí impactó. Una palma abierta, dura contra su mejilla. Todo el banco se quedó en silencio por un segundo. Nadie se movió. Luego, Pearson le tiró los brazos hacia atrás con fuerza. Estás arrestado, murmuró el guardia. Gregory sintió el frío mordisco del metal apretándose alrededor de sus muñecas. La realización lo golpeó de golpe. No solo lo estaban sacando. Ellos están tratando de hacer un ejemplo de mí. El mordisco frío de las esposas envió una oleada de ira a través del pecho de Gregory. Sus brazos fueron retorcidos hacia atrás, el acero presionando sus muñecas como si fuera un criminal violento, una amenaza peligrosa, todo porque había cuestionado una tarifa del banco. La bofetada todavía ardía en su mejilla, pero no era el escozor del golpe lo que le molestaba, era la audacia. El silencio en el banco era asfixiante. Todos habían visto lo que acaba de pasar. Como una consulta de negocios se convirtió rápidamente en un arresto, y sin embargo, nadie dio un paso al frente. Nadie dijo una palabra. Gregory dejó escapar
una respiración lenta y controlada. Sabía cómo se veía esto. Un hombre negro con esposas, un gerente de banco parado sobre él, frotándose la palma como si él fuera el que hubiera sido atacado, seguridad sujetándolo como si fuera a estallar. Y, lo peor, ninguno de ellos sabía con quién estaban tratando. Richard ajustó su corbata, exhalando con fuerza, como si toda la situación fuera una molestia para él. «Llama a la policía», le dijo a Melissa. Ella dudó. Sus manos temblaron ligeramente sobre el teléfono por un segundo. Solo un segundo. Gregory pensó que podría negarse, pero no lo hizo. Sus dedos marcaron los números. Gregory mantuvo su voz controlada. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?» Richard se rió con desdén. «Tú pusiste tus manos sobre mi oficial de seguridad». Los labios de Gregory se curvaron en una sonrisa amarga. «Eso es una mentira, y lo sabes». Richard lo ignoró, volviendo a mirar a Pearson. «Asegúrate de que no se mueva». El agarre del guardia se apretó. Melissa habló suavemente al teléfono. «Sí, tenemos una molestia en el banco, un cliente que se niega a irse. Está escalando». Gregory casi se ríe. «¿Escalando? Apenas me moví. Ellos fueron los que lo escalaron». Una mujer cerca del área de espera se movió incómoda en su asiento. Su teléfono seguía grabando, la pantalla ligeramente inclinada hacia Gregory. Bien, al menos alguien pensó que esto valía la pena documentarlo. Gregory apretó la mandíbula, manteniendo la respiración lenta. Los segundos se estiraron en minutos. Luego, el sonido de las sirenas. Luces rojas y azules parpadeaban a través de las puertas de cristal. Un coche patrulla se detuvo y 2 oficiales salieron. Pearson aflojó ligeramente su agarre, pero no lo suficiente como para que Gregory pudiera moverse. Richard puso una cara de calma autoridad, esa que sugería que él estaba controlando la situación. Enderezó su postura cuando el primer oficial, un hombre delgado de unos 40 y tantos con ojos afilados, entró. Su placa decía Sargento Bradley Wilkes. Wilkes echó un vistazo rápido a Gregory, luego a las esposas, luego volvió a mirar a Richard. «¿Qué está pasando aquí?» Richard señaló hacia Gregory. Este hombre estaba causando una molestia. Se negó a irse cuando se le pidió, y luego se puso físico con mi personal. Gregory se mordió la lengua por un momento. Luego, lentamente, de manera deliberada, dijo: «Eso no fue lo que pasó». Wilkes se giró hacia Pearson. «¿Cuál es tu versión?» Pearson se encogió de hombros. «Le pedimos que se fuera, no quiso». Wilkes estudió a Gregory por un instante. «¿Cuál es su nombre, señor?» Gregory no respondió de inmediato. Quería ver hasta dónde llevarían esto. Cuando finalmente habló, su tono era calmado. «Gregory Lancaster». Wilkes no reaccionó de inmediato, solo lo anotó. «¿Y tiene identificación?» Gregory sonrió con desdén. «Está en el mostrador». Wilkes miró a Melissa. Ella asintió y deslizó la identificación hacia él. En el momento en que Wilkes leyó el nombre, algo en su rostro cambió. Sutil, pero estaba allí. Sus ojos se movieron hacia Richard, luego de vuelta a Gregory. «Usted es dueño de Lancaster and Shaw Holdings». Gregory inclinó ligeramente la cabeza. «Así es». Wilkes miró a Richard nuevamente. Su postura ya no era tan rígida. Hubo un destello de duda. El tipo de duda que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que podría haber cometido un error muy grande. La boca de Richard se abrió ligeramente, luego se cerró de nuevo. El cambio fue casi palpable. Pero Gregory aún no había terminado. Volvió a fijar su atención en Wilkes, observando al oficial cuidadosamente. «¿Todavía planeas arrestarme?» Wilkes vaciló. Podía sentir el peso de la sala ahora. El teléfono grabando. El hecho de que si arrestaba al hombre equivocado, esto iría más allá de una llamada de rutina. Luego finalmente: «Quítate las esposas». Pearson dudó. «Dije quítatelas». Wilkes repitió, esta vez más firme. La mandíbula del guardia se apretó, pero después de un momento, desabrochó las esposas. Gregory movió las muñecas, flexionando los dedos. Miró su identificación, aún en manos de Wilkes. «La tomaré de vuelta ahora». Wilkes se la entregó, aclarando su garganta. «Lo siento por él». Gregory levantó una mano. «No. Simplemente no».
metió la identificación de nuevo en su bolsillo. Luego se giró hacia Richard. El gerente del banco se había puesto pálido, porque ahora todo comenzaba a encajar. Había intentado humillar a un hombre que poseía más de este banco de lo que él jamás tendría. Gregory enderezó su sudadera, exhaló una vez y luego sacó su teléfono. Era hora de acabar con esto. Gregory levantó el teléfono, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. El aire dentro del banco estaba tan denso de tensión que podrías cortarlo con un cuchillo. Nadie habló. Ni los cajeros, ni los clientes observando desde la zona de espera, ni siquiera el guardia de seguridad que acababa de despojarlo de las esposas. Richard, el gerente, parecía haber tragado una piedra. Sus ojos se movían de la cara de Gregory al teléfono en su mano. La realización comenzaba a llegar con cada segundo de silencio. Gregory dejó que el peso del momento se asentara antes de presionar un contacto. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Luego, «¿Señor Lancaster?» La voz al otro lado era clara, profesional. John Whitmore, el director regional del Riverway National Bank, el jefe de Richard. «John», dijo Gregory con tono casual, casi amistoso. «Estoy aquí dentro de su sucursal del centro de Cincinnati, y tengo una pequeña situación». Hubo una pausa, luego un cambio en la voz de John. «¿Qué tipo de situación?» Gregory no apartó los ojos de Richard. «Bueno», dijo lentamente, «vine a preguntar por una pequeña tarifa no autorizada en una de mis cuentas de negocios. En lugar de recibir ayuda, me encontré con sospecha. En lugar de respeto, me acusaron de causar una molestia. En lugar de una simple conversación, me dieron una bofetada en la cara y me pusieron en esposas de seguridad». Silencio. Incluso a través del teléfono, Gregory pudo sentir la sorpresa al otro lado. «¿Perdón?» La voz de John había bajado, ahora teñida de incredulidad. Gregory dejó que las palabras calaran hondo. «Voy a presentar una queja formal, por supuesto, pero pensé que querría manejar esto internamente antes de que llegue a otros canales». Richard palideció visiblemente. Sus dedos se apretaron ligeramente a los costados, como si quisiera defenderse, pero sabía que no había forma de darle la vuelta a esto. La respuesta de John fue rápida. «Señor Lancaster, lamento profundamente esto. Me encargaré de ello de inmediato». «Me alegra escuchar eso», dijo Gregory, guardando su teléfono en su bolsillo, «porque tengo la sensación de que al final del día esta sucursal va a necesitar nuevo personal». Richard se puso rígido. Sus labios se separaron ligeramente, pero no habló. Lo sabía. Melissa, parada detrás del mostrador, parecía querer desaparecer. La voz del director regional volvió, firme y decisiva. «Señor Lancaster, si puede quedarse por unos minutos, estoy enviando a mi equipo ahora. Esto se abordará de inmediato». La sonrisa de Gregory fue educada, fría, afilada como una cuchilla. «Estaré aquí». Colgó. Finalmente, Richard encontró su voz. «Señor Lancaster». Gregory se giró hacia él, los ojos tranquilos pero duros como acero. «Pusiste tus manos sobre un cliente». Richard tragó saliva con dificultad. Gregory se acercó. Su voz, baja pero cortante. «Viste mi nombre en la cuenta y aún así me trataste como si no perteneciera. Supusiste cosas sobre mí por cómo me veía, y en lugar de admitirlo, lo empeoraste». Richard abrió la boca otra vez, pero no salieron palabras. Gregory se inclinó ligeramente hacia adelante. «Dime, ¿valió la pena?» El rostro de Richard se sonrojó de humillación, pero Gregory no esperó respuesta. Ya lo sabía. Afuera, otro par de neumáticos chillaron al estacionarse. Corporativos ya estaban aquí, y el tiempo de Richard había llegado a su fin. Las puertas de cristal se abrieron, y 3 hombres con trajes oscuros entraron. No estaban allí para hacer un depósito. Gregory reconoció a John Whitmore al instante. Unos 50 años, ojos azules intensos, el tipo de hombre que mide cada palabra, antes de hablar. Detrás de él, había otros 2 ejecutivos, sus expresiones imperturbables, pero su presencia sola dejaba claro que esto no iba a ser una discusión. Todo el personal del banco parecía congelado en su lugar. Melissa tragó saliva con fuerza, sus manos entrelazadas. El guardia de seguridad, Pearson, estaba rígido, con la mandíbula apretada, y Richard parecía un hombre que ya había aceptado su destino. La mirada de John recorrió la sala, aterrizando primero en Gregory. Extendió la mano. «Señor Lancaster, de nuevo, no puedo expresar cuánto lamentamos esto».
Gregory le estrechó la mano firmemente, pero sus ojos no dejaron a Richard. Supongo que ya te han informado, dijo Gregory. John exhaló, y luego se giró hacia Richard. Su expresión estaba vacía, su tono neutral, pero había un filo en él. Richard, necesito que entres a tu oficina. Richard dudó medio segundo. Luego se enderezó y condujo el camino, pero Gregory, él, no se movió. John le echó una mirada. Me quedaré, dijo Gregory simplemente. Quiero escuchar cómo manejas esto. Por un momento, John no dijo nada. Luego, con un pequeño asentimiento, hizo un gesto hacia la puerta. Por supuesto, la oficina era pequeña, pero la tensión dentro podría haber llenado un estadio. Richard se paró cerca de su escritorio, sujetando el borde con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. John se sentó frente a él, abriendo un cuaderno, de cuero. Uno de los otros ejecutivos sacó su teléfono y comenzó a grabar. Gregory se apoyó contra la pared, con los brazos cruzados. John comenzó. He revisado las imágenes de las cámaras de seguridad. El rostro de Richard se desvaneció de color. Seamos claros, continuó John. No solo fallaste en seguir el protocolo, sino que físicamente agrediste a un cliente de alto nivel con importantes activos en este banco. Richard abrió la boca, pero John levantó una mano. No, no hay excusas. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Melissa, aún afuera de la oficina, pero dentro del alcance, de los oídos, bajo la cabeza. John se inclinó hacia adelante. Con efecto inmediato, estás despedido del Riverway National Bank. La seguridad te escoltará fuera. Richard dejó escapar un suspiro tembloroso. He trabajado aquí durante 20 años. La expresión de John no cambió. Y hoy tiraste todo eso por la borda. Richard miró a Gregory. Luego, una mezcla de arrepentimiento, ira y vergüenza en sus ojos. Pero Gregory no apartó la mirada. Pensaste que yo estaba por debajo de ti, dijo Gregory. Su voz serena, inquebrantable. No viste a un cliente. Viste un problema. Y ahora eres tú el problema. Richard tragó saliva pero no dijo nada. ¿Qué podría decir? John miró hacia el guardia de seguridad cerca de la puerta. Escoltémoslo. Pearson dudó, pero luego, con un asentimiento rígido, se acercó a Richard. El exgerente del banco no ofreció resistencia. Salió sin decir una palabra más, con pasos lentos, derrotados. Gregory los siguió de regreso al vestíbulo principal, donde el resto del personal estaba parado en incómoda quietud. John se giró hacia ellos. Espero que todos comprendan algo, dijo, su voz resonando por toda la sala. Así no tratamos a las personas. Si alguno de ustedes siente la necesidad de cuestionarlo, considere esto como su aviso también. Nadie habló. Melissa se movió incómoda detrás del mostrador, con los labios apretados. Gregory inclinó la cabeza hacia ella. ¿Tienes algo que decir?, preguntó señalando hacia ella. John se giró, lanzándole una larga mirada imperturbable. Melissa, ¿tienes algo que decir? Ella vaciló. Gregory levantó una ceja. Sabía lo que estaba pasando. Este era su momento. Podía asumir su parte en todo esto, o podía fingir. Ella no había sido cómplice. Finalmente, con una voz pequeña y tensa, susurró. Debería haber dicho algo. John asintió una vez. Sí, deberías haberlo hecho. Un tenso silencio se extendió entre ellos. Luego, John exhaló. Estás en periodo de prueba. Te sugiero que lo aproveches bien. Los hombros de Melissa se hundieron, pero asintió. Rápidamente. Gregory se giró hacia John y el guardia de seguridad. La mirada de John se deslizó hacia Pearson. El guardia se tensó bajo su atención. Considera que este es tu último turno, dijo John. Devuelve tu placa antes de irte hoy. La mandíbula de Pearson se tensó, pero no argumentó. Gregory observó al hombre dar un paso atrás, lentamente. Sin resistencia ahora, sin un agarre firme, solo en silencio. Y así, de repente, todo terminó. Las personas que habían supuesto lo peor de él, ya no estaban. Las personas que se quedaron y no hicieron nada, permanecieron sin ser notadas. Gregory Lancaster había entrado en este banco como un hombre con preguntas. Salió como el hombre, que les dio respuestas que nunca olvidarían. Gregory salió del banco, el sol de la tarde golpeando su rostro mientras inhalaba el aire fresco. El peso en su pecho
El que había estado acumulándose desde el momento en que entró, finalmente se desvaneció. Pero la realidad de lo que acababa de suceder, esa permaneció con él. Había venido aquí por una simple respuesta sobre una tarifa no autorizada. En cambio, lo habían tratado como si no perteneciera, como si su presencia fuera una molestia, como si su propio dinero no fuera suyo para cuestionarlo. Y lo peor de todo, esto no era nuevo. Esta era la realidad de tantas personas que no tienen el poder para defenderse, que no pueden hacer una sola llamada, y que un equipo completo de dirección venga a limpiar el desastre. Gregory sabía que si hubiera sido cualquier otra persona, cualquiera sin su estatus, sus recursos, su nombre, esto habría terminado de manera diferente. Lo había sentido en la forma en que Richard le habló, en la forma en que Melissa vaciló, en la forma en que la seguridad fue tan rápida en ponerle las manos encima. No esperaban que él respondiera, esperaban que se dejara llevar. Y eso fue lo que lo hizo más enojado que nada. Gregory giró ligeramente la cabeza, mirando de nuevo hacia las puertas de vidrio del Riverway National Bank. A través del reflejo, vio a Melissa parada detrás del mostrador, mirando sus manos. Vio a Pearson recogiendo sus cosas. Vio a los clientes susurrando, algunos sacudiendo la cabeza, otros observando con una comprensión silenciosa. ¿Cuántas veces había pasado esto antes? ¿Y cuántas veces nadie hizo un maldito esfuerzo por hacer algo? Gregory sacó su teléfono y deslizó hasta un número. Su director financiero, Brian. La llamada sonó 2 veces antes de que Brian contestara. ¿Qué tal, jefe? ¿Qué pasa? Gregory exhaló. Busca otro banco. Brian guardó silencio por 107. Un segundo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. No necesitaba explicar. Brian había estado con él lo suficiente como para saber. Considéralo hecho, dijo Brian. Gregory colgó. Riverway National acababa de perder a un cliente que valía millones. Pero lo más importante es que habían perdido algo mucho más grande. Confianza. Porque al final del día, el respeto no tiene que ver con cuánto dinero tienes, ni con lo que llevas puesto, ni con el título que tienes bajo tu nombre. El respeto tiene que ver con reconocer el valor de cada persona que entra por esa puerta. Y hoy, ellos aprendieron esa lección de la manera más difícil. Gregory echó un último vistazo al banco antes de sacudir la cabeza y alejarse. Pero la historia no terminaría aquí, porque la próxima vez podría no ser alguien como él frente a ese mostrador. Y la próxima vez, alguien más podría no tener el poder para defenderse. Pero deberían. Y eso era algo que él podía cambiar. Historias como esta suceden todos los días, pero no tienen que ser así. El respeto es una elección, una mentalidad, una responsabilidad. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir algo, compártela. Habla de ello. Desafíalo cuando lo veas suceder. Porque el respeto no se trata de apariencias. Se trata de humanidad.